Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias. En los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario, pero antes les vamos a presentar nuestros titulares. Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas. Aportes no deberán superar los 760.000 nuevos soles. Ejecutivo publicará norma que faculta a Petroperú a operar el lote 192. Anuncio lo hizo el presidente del Congreso, Luis Iberico, tras un pedido de parlamentarios en la sesión del Pleno. Congresistas de diversas bancadas se mostraron de acuerdo con la eliminación del voto preferencial, pero coincidieron en que no debe hacerse apresuradamente. Parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció en contra del incremento del impuesto predial. Señaló que medida no se consultó con las juntas de vecinos. Enfermedades derivadas del consumo de tabaco cuestan más de 2.000 millones de soles al país. Especialistas piden aprobación de ley que prohíba publicidad de cigarrillos. Ahora sí, vamos con las noticias. Antes nos vamos a enlazar con nuestro compañero Walter Copa, quien tiene la última información sobre la sesión del Pleno, donde se debatieron importantes dictámenes. Adelante, Walter. Gracias, compañeros. En esta última parte de la sesión se ha dado cuenta al Pleno la moción de interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y al titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por el cese de la procuradora Julia Príncipe, procuradora de lavado de activos. El presidente del Congreso, Luis Iberico, ha señalado que en la próxima sesión se va a debatir si se admite o no esta propuesta. Momentos antes, la representación nacional aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone regular la gestión ambiental del ruido generado por las aeronaves nacionales e internacionales que operan en territorio peruano. Esta iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República y plantea además que el Ministerio de Transporte se va a encargar del monitoreo para la medición de los niveles máximos de ruido permisible producto de las aeronaves, así como establecer las limitaciones contra las empresas aéreas. El proyecto dictaminado por las comisiones de Transportes y Salud fue aprobada finalmente por 55 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones. Por otra parte, luego de la sustentación del presidente de la Comisión de Transportes, Amado Romero, el Pleno aprobó por amplia mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera de integración regional en Madre de Dios, tramo nuevo en Boca Manu, Boca Colorado, en ese departamento. El congresista Amado Romero, al destacar la importancia de esta iniciativa, ha dicho que con esto se va a terminar el aislamiento de más de 100 años de provincias en esta jurisdicción. La iniciativa finalmente ha sido aprobada por 74 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Se exoneró de una segunda votación también. Otra de las iniciativas abordadas en esta jornada, al final fue esta propuesta que plantea la construcción del mercado modelo de Chiclayo en la región Lambayeque. Esta iniciativa ha sido sustentada por el presidente de la Comisión de Vivienda, Manuel Merino de Lama. Sostuvo que más de 4.000 comerciantes se verán beneficiados por este planteamiento que ha sido respaldada por los congresistas que representan a esta región. El proyecto de ley 529 se fundamenta en que el nuevo mercado modelo de Chiclayo constituye una obra de carácter estratégico en el mejoramiento de los servicios públicos de la ciudad y el eje promotor del desarrollo económico y social de la región. Coincidente con las estrategias de desarrollo contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Chiclayo, del periodo 2010 al 2021, aprobado por acuerdo de Consejo
El mercado modelo de Chiclayo es considerado el principal centro de abastos de la ciudad, con un aforo de más de 25.000 personas. Cuenta con una infraestructura de medio siglo de antigüedad, albergando en un área de 3.000 hectáreas a más de 3.800 puestos de venta formales. De esta manera, compañeros, ha culminado esta jornada que ha sido larga. Luego de varias horas se ha iniciado esta sesión en horas de la mañana y ha tenido también puntos de debate amplio en horas de la mañana y parte de la tarde. Esta iniciativa que busca la reforma electoral, el financiamiento de los partidos políticos, finalmente fue aprobada. Adelante ustedes. Gracias a Walter Copa por este despacho tras la sesión vespertina del Pleno. Y con 66 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas. Además, se acordó declarar de necesidad pública las obras de infraestructura en las regiones de Arequipa y de Puno. 66 a favor, 13 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre los proyectos de ley 4284, 4490 y 4850. De esta manera y por mayoría se aprobó la Ley de Financiamiento Público y Privado a los partidos políticos, norma que permitirá la transparencia en el manejo de los fondos partidarios y sanciona hasta con la pérdida de la inscripción a las organizaciones que permitan el ingreso de recursos de narcotráfico o de fuentes ilícitas. Existe una imperativa necesidad de evitar el ingreso a la política de fondos ilícitos, sobre todo de fuentes prohibidas del narcotráfico o de las diferentes organizaciones delictivas que pugnan por tener algún grado de injerencia en las decisiones políticas para promover la impunidad. Por otra parte, los ingresos de los partidos tienen que tener límites. La norma fortalecerá los órganos electorales y establecerá sanciones para quienes incumplan. Para ello, esos fondos deberían ser destinados exclusivamente a programas de formación, capacitación e investigación, y no deberá exceder de los 770.000 soles anuales por donante, de acuerdo al cambio actual de la UIT, 3.850 soles. A su vez, los aportes que reciba cada candidato para su campaña electoral y que provenga de cualquier persona natural o jurídica no debería exceder de 30 UITs, es decir, 115.500 nuevos soles. Como sabemos que este es un texto integral, vamos a votar a favor del texto, pero vamos a señalar que para nosotros es un elemento sustantivo el determinar que el compromiso nuestro como partido político, por eso lo digo públicamente para que estas palabras queden registradas y queden como piedra, en el sentido de que no vamos a recibir ni vamos a solicitar, aunque cualquiera que fueran las circunstancias, dinero público para el financiamiento del partido aprista. Aquellos que hemos participado en campañas electorales sabemos lo difícil que es manejar y controlar, como bien lo señalaba el congresista Mulder, las actividades partidarias que se realizan en los locales provinciales, donde se realizan polladas, almuerzos, fiestas, etcétera. Yo lo que me pregunto es si es que la OMPE va a tener el personal para darnos la certeza, aquellos que finalmente manejan el partido, de que efectivamente esas personas que asistieron son personas absolutamente limpias y no por ahí se te filtró un narcotraficante que fue e invitó a 200 personas al evento. El día de hoy se le está quitando este candado, no básicamente para las campañas políticas, que la opinión pública entienda que este financiamiento público, básicamente hablo del financiamiento público, no es para campañas políticas como existe ya en otros países como en Chile, por ejemplo, y está bien, sino este es un plan piloto para fundamentalmente la capacitación de cuadros partidarios, para el mantenimiento del partido político o del movimiento político o de la organización política. El proyecto propone modificar 13 artículos, incorporar otros 9 en la ley vigente y añadir un inciso en su artículo 17. Todos ellos referente al financiamiento público directo e indirecto, público y privado, de esas organizaciones, sus limitaciones y administración, entre otros conceptos, además de temas relacionados con la contratación de propaganda electoral, así como las sanciones a las organizaciones y a los candidatos en caso de infracciones a las disposiciones propuestas.
De otro lado, la representación nacional aprobó por mayoría el dictamen que declara de necesidad pública e interés nacional la obra de infraestructura, mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de evitamiento, distritos Achaca, Yanaguara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa. Así como el dictamen que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puno. 8:15 minutos de la mañana. El presidente del Congreso invocó a la bancada nacionalista a asistir a las sesiones plenarias. También saludó el fallo del Tribunal Constitucional que rechaza el habeas corpus interpuesto por el expresidente Alejandro Toledo contra la Comisión de Fiscalización por el caso Ecoteva. A menos de 2 meses para culminar la presente legislatura, el titular del Parlamento, Luis Iberico, hizo una invocación pública a los integrantes de la bancada nacionalista para que asistan a las sesiones plenarias a fin de debatir y aprobar dictámenes que requieren mayoría calificada. Yo en todo caso invoco a la bancada nacionalista a que concurra a la sesión del Pleno con la totalidad de sus integrantes. Aun cuando se ha visto diezmada por las renuncias de numerosos parlamentarios, sigue siendo una bancada importante, un número importante de congresistas para la normal realización de las sesiones plenarias. Esa fue su respuesta al ser consultado por los periodistas sobre un supuesto boicot a su gestión de parte de parlamentarios oficialistas al no asistir a las sesiones plenarias. De otro lado, el presidente del Congreso expresó también su satisfacción por el fallo del Tribunal Constitucional, que rechazó el habeas corpus interpuesto por el expresidente Alejandro Toledo contra la investigación de la Comisión de Fiscalización por el caso Ecoteva. Esto significa que se está respetando el fuero parlamentario. Recuerde usted que el Congreso de la República se puede abocar, en primer lugar, a investigar cualquier tema que sea de interés público. Y el hecho de que un tema esté discurriendo por la vía judicial no significa que el Congreso de la República se tenga que abstener. Este es un enjuiciamiento de carácter político, no es un enjuiciamiento jurisdiccional. Lo jurisdiccional está en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y lo jurisdiccional termina probablemente, si es que hay responsabilidades, en una sentencia. De esta forma aclaró que el Parlamento realiza un enjuiciamiento de carácter político no jurisdiccional. También saludó el anuncio del abogado de la primera dama Nadine Heredia Roy Gates, en el sentido de que su patrocinada sí acudirá el lunes 9 a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Se ha anunciado que va a venir, espero que responda, así lo ha dicho el abogado Roy Gates. Eso demuestra un nivel de respeto a la actuación del Parlamento Nacional, que me parece que es importante y es prudente además. Ahora vamos a ver qué cosas responde o qué cosas no responde, porque de acuerdo a la ley, ante el Congreso e inclusive ante el Poder Judicial, un ciudadano es libre de responder o no responder, y el no responder no necesariamente involucra a esta persona, no necesariamente habla de que se estuviera aceptando una responsabilidad. Iberico Núñez dijo además que en la próxima sesión plenaria se debatirá si se aprueba o no el pedido de interpelación a los ministros Pedro Cateriano y José Luis Pérez Guadalupe por la destitución de la ex procuradora Julia Príncipe. 8:18 minutos de la mañana, es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a retornar con más información del acontecer parlamentario. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Este viernes, hoy día precisamente, el 6 de noviembre, se publicará la norma que faculta a Petroperú a operar el lote 192. Así lo anunció el presidente del Congreso, Luis Iberico, tras un pedido de la mayoría de parlamentarios que en la sesión del Pleno demandaron su publicación. Durante la sesión matutina del Pleno, el presidente del Congreso, Luis Iberico, exhortó al Ejecutivo se publique en el diario oficial El Peruano la ley que faculta a Petroperú operar el lote 192 en la Amazonía, la cual fue aprobada por insistencia de la representación nacional. Dada la justificada reacción que se ha tenido en el Congreso de la República por la no publicación en el diario oficial El Peruano de nuestra insistencia sobre el proyecto relativo al lote 192, el presidente del Consejo de Ministros se acaba de comunicar conmigo comprometiéndose a que mañana esta ley sale publicada en el diario oficial El Peruano. Eso para contestar la legítima inquietud y preocupación y extrañeza del Congreso de la República.
Previamente, el congresista Manuel Dagmer calificó de inconstitucional el hecho de que el Ejecutivo no había publicado la norma, por tanto no podría ejecutarse al no haber sido numerada. Del 26 de octubre a la fecha, este acuerdo del Congreso, esta insistencia, esta ley acordada por el Congreso por la vía de la insistencia, que es un mandato constitucional, debió haber sido publicado al día siguiente. Han pasado 8 días y no ha sido publicado. No se trata de una ley cualquiera, es una ley producto de una competencia entre organismos del Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Es un problema de equilibrio de poderes, es un problema de una adecuada relación entre los poderes públicos. Este pedido generó que algunos de sus colegas parlamentarios lo respaldaran, incluso el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Hernán de la Torre. En tal sentido, exigieron se respete el fuero parlamentario. En efecto, el día de ayer, la comisión prácticamente por unanimidad se ha acordado el pedir a usted para que exhorte al Ejecutivo para que se publique esta ley que ha sido aprobada, el lote 192. Creo que compartimos la preocupación del congresista Bugatás. El Poder Legislativo merece respeto, señor presidente. Aun cuando yo no haya estado de acuerdo, exijo que esa ley sea publicada y se cumpla, porque ese es el mandato que soberanamente el Parlamento Nacional ha adoptado. Ya es hora que el Ejecutivo, y concretamente este Ejecutivo, entienda que el Parlamento Nacional tiene que ser respetado. En la misma línea se pronunció el parlamentario Daniela Bugatás, que como cuestión de orden se leyera el artículo correspondiente de la Constitución Política, referida a la promulgación de las leyes. Sugirió entonces convocar al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para que explicara por qué no se había enumerado y publicado la referida ley. Por más dolor y preocupación que me causa, yo creo que debiéramos de citar de inmediato al presidente del Consejo de Ministros, porque no podemos permitir que bajo el pretexto de una gestión administrativa a cargo, sabe Dios, de Kiepe Chirucci, están bloqueando el orden constitucional en el país. Esto es un mandato constitucional. Finalmente, la representación nacional espera la publicación de la norma que permitirá a Petroperú operar el lote 192 en Loreto. Y representantes de diversas bancadas políticas se mostraron de acuerdo con la eliminación del voto preferencial, pero no de manera apresurada, porque según dijeron, sería perjudicial. Ante el llamado del presidente del Congreso para que los parlamentarios fijen sus posiciones respecto de la eliminación o no del voto preferencial, representantes de algunas bancadas se manifestaron en torno a esta iniciativa. Para el congresista Rolando Reategui, de Fuerza Popular, la reforma electoral referida a la eliminación del voto preferencial debió realizarse al inicio del actual gobierno y no al final, a puertas de una elección. No, mi bancada cree que está de acuerdo en eliminar el voto preferencial, pero que recién se dé en la elección del 2021, no en esta elección. ¿Y por qué? Porque ese tiempo también le das tiempo a todos los partidos políticos a organizarse mejor. Ya, de esta manera también para hacer un plan de sensibilización a toda la gente que tiene que inscribirse en los partidos, que tiene que buscar su candidato. Coincidió con el legislador Javier Velázquez Quesquén en que los partidos requieren tiempo para organizarse a fin de promover más inscripciones para afiliar a sus seguidores y realizar sus respectivas elecciones. ¿Qué hacemos aprobando ahorita? ¿Una eliminación del voto preferencial? Sí, la RENIEC no tiene actualizados los padrones de afiliados de los 20 partidos políticos que están inscritos. Segundo, ¿tiene la logística adecuada la OMPE para llevar adelante un proceso electoral interno en estos próximos 30 días? No tiene. Si nosotros eliminamos el voto preferencial, le estamos haciendo el juego a los nacionalistas que quieren articular sus listas con la decisión de su cúpula partidaria. El parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde también dijo estar de acuerdo con la eliminación del voto preferencial, aunque no ahora, camino a las elecciones. No es bueno hacer reformas electorales cuando ya los procesos están abiertos y en marcha. Se pueden tomar decisiones equivocadas o precipitadas. Yo creo que esto es un tema que se ha ido a discutir antes, pero en todo caso, si se aprueba, en buena hora, nosotros hemos planteado una serie de iniciativas como bancada, inclusive la no reelección en el Congreso, así que no tenemos ningún inconveniente
en que se debate y que se vote lo más pronto que se pueda. Cabe señalar que los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento acordaron seguir debatiendo el proyecto de ley que elimina el voto preferencial sin fijar fecha de votación. El Ministerio de Vivienda incrementará el valor arancelario de los terrenos hasta en 40%. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció en contra de esta medida, señalando que no se condice con la realidad y que no se consultó con las juntas vecinales. El hecho que suba la propiedad, yo entiendo que si sube la propiedad, pues tú tendrías que tener un tipo de reajuste, lo entiendo, pero ese reajuste tiene que ser de acuerdo al costo de vida, al índice de inflación en todo caso. Lo que no se puede hacer es subir las tasas en un 60%, 50%, 40%, eso es inaceptable, porque además uno no se dedica a vender propiedades, uno vive en su casa y puede subir, pero es que no la va a vender porque ha subido. Va a seguir viviendo en la misma casa y sus sueldos no han subido 45%, ni 60%, ni 50%, ni 10%. Por tanto, vas a tener que pagar mucho más por seguir viviendo en tu propia casa cuando tus salarios no han subido en igual proporción. La disposición ya está, la norma está dada. ¿Qué se puede hacer, congresista? Bueno, todo se puede parar, ¿no? Todo se puede parar y renovar. Pero es una culpabilidad de algunos municipios con el gobierno. El ministro de Vivienda es el insensible y autorizado, según parece, por el Ministerio de Economía. La pregunta es, ¿dónde están los vecinos? El congresista Tito Valle saludó la decisión del Poder Ejecutivo de declarar en estado de emergencia 30 distritos de los departamentos de Huánuco y de Pasco por peligro inminente ante la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño. Nosotros estábamos muy preocupados de la región de Pasco, dado que Pasco ha sido en los anteriores fenómenos del Niño la sexta región más impactada, con más de 50.000 damnificados. Y creo que este decreto supremo de hoy día, el número 76, incluye a 16 distritos, tanto en Oxapampa, Pasco y Daniel Carrión, identificados con puntos muy vulnerables. Esto le da la flexibilidad, inmediatamente también la responsabilidad, tanto al gobernador regional como también a los diferentes alcaldes de los distritos, de implementar lo que es en principio es la prevención. Estos meses es inmediatamente intervenir en prevención y esto es importantísimo para la colectividad de Pasco, que estaba con toda sinceridad muy preocupada, pero ahora se tienen los instrumentos legales con este decreto supremo y a trabajar. 8:30 de la mañana. Más de 2.000 millones de soles gasta el país en atender enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Especialistas denunciaron que empresas tabacaleras diseñan estrategias para captar a un público cada vez más joven, por lo que urge una ley que prohíba la exhibición de publicidad de cigarrillos. El tabaco está matando a más de 5 millones de personas en el mundo, a más de 16.000 personas en el Perú, y le está costando al Perú, el sistema de salud gasta más de 800 millones de dólares cada año, más de 2.000 millones de soles en atender las enfermedades producidas por el tabaco. Con estas alarmantes cifras, el congresista Jaime Delgado resaltó la necesidad de que se apruebe en el breve plazo el proyecto de ley que protege a la niñez de la exhibición y promoción de cigarrillos en todo el país. Fue durante la conferencia de prensa de la campaña antitabaco que promueven diversos especialistas en salud de todo el continente, quienes informaron que, según un último informe de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país el 10.9% de adolescentes varones fuma, al igual que el 8.4% de las mujeres adolescentes. El congresista Johnny Lescano destacó que la iniciativa tenga un alcance continental. Como verán, es una lucha internacional, la lucha contra el tabaco y contra la publicidad del tabaco. Causa muerte, cáncer, gasto al Estado, miles de millones de soles para curar a los enfermos de cáncer por el tabaco y otras enfermedades. El proyecto contra la publicidad del tabaco ya fue aprobado por las comisiones de Salud y Defensa del Consumidor y se espera que pueda ser debatido en el Pleno en las próximas semanas. 8:31 de la mañana, es momento de hacer otra pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información del acontecer parlamentario y también regional.
Bien, regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Y a esta hora de la mañana vamos a establecer un enlace telefónico, un contacto con nuestro compañero Ricardo Alba. Él se encuentra en la región del Cusco. Muy buenos días, Ricardo. Hola, Celsa, buenos días. Efectivamente estamos aquí ya en la región Cusco, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, para contarle que en unos 30 minutos aproximadamente la Comisión de Educación del Parlamento, que preside el congresista Daniel Mora Ceballos, realizará una audiencia y sesión descentralizada en la Escuela de Bellas Artes Diego Quispe-Tito, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad imperial. El encuentro tiene por motivo analizar los avances respecto a la profesionalización de esta Escuela Superior de Estudios. En un primer encuentro que se desarrolló hace 4 meses y en el cual también estuvimos presentes, las autoridades de esta institución solicitaron al Parlamento poder contar con un nivel o rango universitario, para lo cual se comprometieron a elaborar una propuesta de ley, la misma que entendemos será entregada hoy a las autoridades de la Comisión de Educación a fin de formalizar este pedido y ser debatido posteriormente ya en la capital de la República. La Escuela de Bellas Artes se caracteriza por la cultura, por la pintura cusqueña, mejor dicho, pero además también se imparten clases de danza y otras series más. Hay que decir que ya prácticamente todo va quedando listo en el ambiente principal, en el patio central de este majestuoso recinto que nos hace recordar la época colonial por la majestuosidad y colorido de sus expresiones, pero también les contamos que la Comisión de Educación tendrá otra actividad por la tarde, no en el Cusco específicamente, tendremos que trasladarnos 2 horas adentro al Cusco, al Valle del Urubamba, porque a las 4 de la tarde en esa zona la Comisión de Educación va también a recibir opiniones esta vez de las autoridades de educación respecto a temas como avance de la ley universitaria y propuestas para lo que significa la elaboración del proyecto de ley sobre institutos tecnológicos superiores y por supuesto también a conocer cómo está la infraestructura educativa. Mañana sábado la comisión se abocará a visitar colegios de la región Cusco para saber la situación del mobiliario, de la infraestructura y las necesidades, porque aquí también se anuncia habrá efectos negativos del fenómeno del Niño. Se prevé que en no más de 15 días las lluvias se intensifiquen y esta situación podría acarrear problemas en los planteles educativos, muchos de los cuales no cuentan con un techo firme y podrían ser presa justamente de caídas de agua. Este es el panorama aquí en el Cusco, aproximadamente unos 16 grados de temperatura, hace frío en esta mañana, pero vamos a volver en cualquier momento, estamos a la orden, Elsa. Sí, Ricardo, ¿y cómo los recibió Cusco? ¿Con lluvia o sin lluvia? Bueno, sin lluvia felizmente, hasta ahora antes de arribar aquí se produjo una intensa lluvia, pero en lo que va de nuestra estancia, desde las 20 horas de la noche hasta este momento, felizmente tenemos un clima si bien frío, pero sin lluvia. Habrá que estar preparado porque en cualquier momento el cielo se oscurece y se desata la lluvia que aquí en Cusco son intensas, por cierto. Bien, muchísimas gracias por estos alcances y esta amplia información de las actividades parlamentarias que se van a desarrollar en la región Cusco. Te deseamos mucha suerte a ti, Ricardo, y al equipo, por supuesto, de Televisión del Congreso. Nosotros... Correcto, volveremos en cualquier momento, estamos aquí con Alfredo Chávez, listos y prestos para la cobertura informativa y, por supuesto, con nuestro mate de coca para que la altura no nos choque mucho, solamente un poquito nada más. Adelante, Elsa, buen día. Bien, cuídense entonces. Nosotros vamos a continuar aquí con las informaciones del acontecer parlamentario. Y la congresista Luisa María Cuculiza, acompañada de reconocidos artistas, anunció en conferencia de prensa que este 25 de noviembre se realizará una concentración en la Plaza Bolívar del Congreso de la República por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Con una gran concentración en la Plaza Bolívar del Congreso, donde se presentarán una serie de actividades por el Día de la No Violencia contra la Mujer. La congresista Luisa María Cuculiza exhortará a las mujeres del país a empoderarse y no ser víctimas de la violencia doméstica. No es fácil luchar contra la violencia familiar en este país, nada fácil. Y está en todos los estratos sociales, bajos, medianos, altos y altísimos, de lo cual es... cada día peor la violencia contra la familia y la mujer, y los niños y las personas de la tercera edad son violentadas con brutalidad. Yo creo que llega un momento en que las mujeres tienen que entender
que se tienen que empoderar. Empoderar en el sentido de que no se deben dejar maltratar, por nada ni por nadie, porque el primer maltrato es el camino a terminar en un cajón. En la conferencia de prensa estuvieron presentes los artistas Leslie Shaw, Mary, Adalí Montero y Germán Lorero, quienes agradecieron a la parlamentaria por invitarlos a participar de este importante evento y se comprometieron a promover a través de sus redes sociales mensajes contra la no violencia a la mujer. Tenemos muchos seguidores en las redes sociales. Actualmente el internet es muy fuerte y tenemos la obligación desde ahí de educar. Yo me comprometo y creo que mis amigas también a poder compartir, retuitear toda esta información que se debe poner en las redes sociales. El abuso hacia la mujer es delicado. Por su parte, la cantante Mary aseguró que este problema afecta a 1 millón de mujeres en el país. Las mujeres tenemos que entender que podemos querer muchísimo a alguien, pero para poder querer mucho a alguien tenemos que querernos primero a nosotras mismas. Es lo más importante y eso también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? A su turno, el actor Germán Lorero afirmó que la responsabilidad de la violencia contra la mujer es a veces ella misma y dijo que ellos por su parte seguirán poniendo su voz. Nosotros somos una voz para aquellas personas que callan. Estoy muy consternado por todo lo que usted ha dicho. No me había dado cuenta de la magnitud del evento. Es algo muy triste, muy duro. Se repite una y otra vez. Y haremos todo lo posible para que el mensaje llegue de una forma contundente y que de una vez las atrocidades terminen. Durante el lanzamiento del evento, la cantante Leslie Shaw presentó su videoclip Siempre Más Fuerte, cuyo mensaje busca levantar la voz de las mujeres ante el incremento de las cifras de mujeres víctimas de la violencia, no solo sexual, sino también psicológica. De acuerdo a cifras oficiales en el Perú, ya que un 32.3% de mujeres han sufrido alguna vez violencia física por parte de su esposo o compañero, mientras que el 65.5% son víctimas de alguna situación de control por parte de su pareja. Y el presidente de la Comisión de Cultura, Ramón Cova-Chigagua, señaló que la firma de la Carta Caral al Mundo promueve enseñanzas y principios de cultura ancestral en planeamiento estratégico de ciudades modernas. Fue tras la entrega del reconocimiento del Congreso de la República a la destacada antropóloga Ruth Shadi Solís. Defender el medio ambiente es el principal compromiso de la Carta Caral al Mundo, documento que se hará público en el Encuentro Internacional de Arquitectos el 6, 7 y 8 de noviembre en el Centro Educativo Alfonso Ugarte. Así lo informó el presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento, Ramón Cova-Chigagua. Bueno, este evento es iniciativa del Colegio de Arquitectos del Perú y es para tratar sobre lo que han denominado la Carta de Caral, porque justamente este domingo 8 en la ciudad de Caral se va a firmar este convenio donde se van a reunir arquitectos de muchos lugares del mundo y van a tratar para proteger el medio ambiente. El parlamentario destacó de esta forma que la ceremonia central será en la misma ciudadela de Caral, a partir de las 11 de la mañana del domingo 8 de noviembre. En este contexto, el Congreso de la República otorgó el diploma de honor a la reconocida antropóloga, arqueóloga y educadora peruana Ruth Shadi Solís, en reconocimiento a su labor de revalorización de Caral, ubicada en Supe, provincia de Barranca. Las sociedades pueden desarrollarse y tener todas las condiciones de vida adecuadas con respeto al medio ambiente y sus recursos, a los integrantes de su propia sociedad como de otras sociedades, así sean de culturas diferentes, porque ese desarrollo debe darse en condiciones de paz. Y si nosotros vemos cuál es la situación actual de amenaza incluso para la permanencia de vida humana en este planeta, la Carta Caral tiene ese mensaje. El decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, José Arispe Chávez, y otros destacados estudiosos de monumentos arqueológicos del país también resaltaron la importancia de la firma de la Carta Caral. Intentaremos hacer un documento que sensibilice a la humanidad
frente a lo que está sucediendo en la humanidad con respecto al cambio climático y al descuido de los monumentos históricos y del patrimonio y la historia. Este instrumento será puesto en conocimiento de estudiosos nacionales e internacionales para promover el rescate de los principios y enseñanzas que una cultura ancestral como Caral aplicó con éxito en el planeamiento y desarrollo de las ciudades hace 5.000 años. 8:45 de la mañana, la delegación de catedráticos extranjeros que visitan nuestro país con ocasión del tercer Congreso de Innovación, Management y Responsabilidad Social que organiza la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, recorrieron el Congreso y admiraron su belleza arquitectónica e histórica. Quedaron admirados con la belleza arquitectónica y el valor histórico del Palacio Legislativo, sede del Parlamento Nacional en nuestro país. Esta delegación de catedráticos extranjeros llegó al Perú para brindar conferencias sobre emprendimiento, responsabilidad social e innovación en los negocios como parte del tercer congreso organizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas, Think Innovation. El grupo de docentes de Estados Unidos, Finlandia y Brasil fue recibido por el legislador Víctor Andrés García Belaunde. Bueno, ellos están muy interesados también en conocer la cultura, el apoyo de la parte gubernamental, ¿no? En cómo se desarrolla nuestro país, porque ellos fomentan mucho también el desarrollo de startups. Entonces, la idea es que para el Perú es muy importante que todas las personas, todos los peruanos que somos sumamente creativos, tengamos esta oportunidad para poder desarrollar empresas, hacer empresas que puedan ser escalables. No solamente la innovación es lo más importante, la innovación es muy importante, pero además hay que añadirle el tema de estrategia y el tema de valor. El tema de valor, además, económico, ¿por qué? Porque las empresas tienen que tener utilidad. Sin esa utilidad no puede haber desarrollo. Nos podemos quedar en algo muy bonito, pero la idea de la innovación tiene que estar aunada siempre con el tema de la posibilidad de poder ser a través del valor y a través de la estrategia. Como muchos otros extranjeros que visitan el país, este grupo de profesores destacó no solo la belleza de la sede del Legislativo, sino también la importancia de tener un parlamento, lo cual significa democracia plena en el país. Bien, 8:47 de la mañana, es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información de la agenda parlamentaria. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Vamos a recordarles a los televidentes que se conectan a la señal de Congreso Televisión un resumen de lo acontecido en la sesión del Pleno, donde se debatieron importantes dictámenes. Vamos a escuchar entonces a nuestro compañero Walter Copa. Adelante. Gracias, compañeros. En esta última parte de la sesión se ha dado cuenta al Pleno la moción de interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y al titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por el cese de la procuradora Julia Príncipe, procuradora de lavado de activos. El presidente del Congreso, Luis Iberico, ha señalado que en la próxima sesión se va a debatir si se admite o no esta propuesta. Momentos antes, la representación nacional aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone regular la gestión ambiental del ruido generado por las aeronaves nacionales e internacionales que operan en territorio peruano. Esta iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República y plantea además que el Ministerio de Transporte se va a encargar del monitoreo para la medición de los niveles máximos de ruido permisible producto de las aeronaves, así como establecer las limitaciones contra las empresas aéreas. El proyecto dictaminado por las comisiones de Transportes y Salud fue aprobada finalmente por 55 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones. Por otra parte, luego de la sustentación del presidente de la Comisión de Transportes, Amado Romero, el Pleno aprobó por amplia mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera
de integración regional en Madre de Dios. Tramo nuevo en Boca Manu, Boca Colorado, en ese departamento. El congresista Amado Romero, al destacar la importancia de esta iniciativa, ha dicho que con esto se va a terminar el aislamiento de más de 100 años de provincias en esta jurisdicción. La iniciativa finalmente ha sido aprobada por 74 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Se exoneró de una segunda votación también. Otra de las iniciativas abordadas en esta jornada, al final fue esta propuesta que plantea la construcción del mercado modelo de Chiclayo en la región Lambayeque. Esta iniciativa ha sido sustentada por el presidente de la Comisión de Vivienda, Manuel Merino de Lama. Sostuvo que más de 4.000 comerciantes se verán beneficiados por este planteamiento que ha sido respaldada por los congresistas que representan a esta región. El proyecto de ley 529 se fundamenta en que el nuevo mercado modelo de Chiclayo constituye una obra de carácter estratégico en el mejoramiento de los servicios públicos de la ciudad y el eje promotor del desarrollo económico y social de la región. Coincidente con las estrategias de desarrollo contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Chiclayo, del periodo 2010 al 2021, aprobado por acuerdo de Consejo, el mercado modelo de Chiclayo es considerado el principal centro de abastos de la ciudad, con un aforo de más de 25.000 personas. Cuenta con una infraestructura de medio siglo de antigüedad, albergando en un área de 3.000 hectáreas a más de 3.800 puestos de venta formales. De esta manera, compañeros, ha culminado esta jornada que ha sido larga, luego de varias horas. Se ha iniciado esta sesión en horas de la mañana y ha tenido también puntos de debate amplio en horas de la mañana y parte de la tarde. Esta iniciativa que busca la reforma electoral, el financiamiento de los partidos políticos, finalmente fue aprobada. Adelante ustedes. Gracias por el despacho de Walter Copa. Nosotros en estos instantes, 8:56 de la mañana, vamos a dar pase a nuestra compañera Perla Villanueva para que nos informe sobre la agenda de actividades parlamentarias aquí en el Congreso de la República y también la agenda del titular del Poder Legislativo, Luis Iberico. Muy buenos días, Perla. Adelante. Muy buenos días, Elsa. Efectivamente, tenemos en mano la agenda de actividades del Congreso de la República para hoy viernes, que cerramos la semana luego de una jornada del Pleno Parlamentario que sesionó ayer y en el cual se aprobaron importantes iniciativas legislativas para el país. Esta mañana hay actividades programadas, también el presidente del Congreso va a recibir saludos protocolares de distintas personalidades, como por ejemplo el ministro de Justicia, Aldo Vázquez, está previsto que llegue al Parlamento Nacional a partir de las 9 de la mañana, pero también media hora después debe llegar el exministro de Defensa y excongresista Marciano Rengifo, general Marciano Rengifo, para reunirse con el titular del Poder Legislativo. Luego lo visitará la Asociación Guadalupana, que reúne a ex estudiantes precisamente del primer colegio de Lima Metropolitana, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. También el historiador arqueólogo peruano Federico Kaufmann-Doy también va a estar reuniéndose con el titular del Poder Legislativo, entre otras personalidades, como ya lo hemos dicho. Para las 11 de la mañana, según su agenda, está previsto recibir al senador electo argentino y también vicegobernador de Catamarca, Dalmacio Mera. Esta va a ser una importante visita que va a tener el presidente del Congreso y continúa recibiendo los saludos más tarde de distintas personalidades, como ya lo hemos dicho. Pero en las actividades que tienen las diferentes comisiones parlamentarias del Parlamento, te podemos contar, Elsa, que por ejemplo la Comisión de Transportes y Comunicaciones va a inspeccionar, realizar una visita de inspección en el aeropuerto Jorge Chávez, esto en el Callao, y
y la visita se va a realizar a partir de las 9 de la mañana. Pero también hay una comisión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas que se ha trasladado hacia la ciudad imperial del Cusco y que a partir de las 9 de la mañana también tiene que sesionar para recoger demandas y de la población de la ciudad imperial, como ya lo hemos dicho. La Comisión de Inclusión Social sesiona también a partir de las 9 de la mañana, esta vez en el gobierno regional de Amazonas. A las 10 de la mañana, la Comisión de Producción se reúne en Tacna para tratar sobre el rol promotor del Congreso hacia los tacneños emprendedores. Y las comisiones de Comercio Exterior y Descentralización van a sesionar también para tratar temas de su especialidad, de la especialidad de este grupo de trabajo parlamentario, a partir de las 10 de la mañana en las salas 1 y 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, aquí en el Congreso de la República. A las 10 de la mañana, a la misma hora, va a sesionar la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-República Dominicana, que preside el congresista Virgilio Acuña Peralta. Esto va a ser en la sala 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero el Parlamento Amazónico, que encabeza la legisladora Esther Saavedra, también va a sesionar esto en la sala 4 del mismo edificio, del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Hay más comisiones que van a sesionar, así como actividades que están organizadas por diferentes despachos parlamentarios a lo largo del día. Elsa, ahí se cierra la agenda de actividades a las 6 de la tarde con precisamente una conferencia del congresista Humberto Laizún en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, mientras que el congresista Walter H. va a encabezar un foro sobre turismo en el Perú. Esto va a ser en el auditorio del edificio Juan Santos Atahualpa. Hasta aquí las informaciones desde el Hall de los Pasos Perdidos. Elsa, vamos contigo. Muy buenos días. Muy buenos días, Perla, y muchas gracias por el resumen amplio que nos has brindado respecto de la agenda que va a tener el presidente del Congreso de la República, Luis Iberico, y también, por supuesto, la agenda de actividades parlamentarias, no solo aquí en el Palacio Legislativo, sino también en el interior del país, como es el caso de la región Cusco, que ya hemos tenido un despacho con nuestro compañero Ricardo Alba. Bien, llegamos al final de esta edición matinal de Congreso Noticias. Les deseamos un buen fin de semana. No sin antes dejarlos con nuestros titulares e invitarlos a continuar en nuestra programación. Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas. Aportes no deberán superar los 760.000 nuevos soles. Ejecutivo publicará norma que faculta a Petroperú a operar el lote 192. Anuncio lo hizo el presidente del Congreso, Luis Iberico, tras un pedido de parlamentarios en la sesión del Pleno. Congresistas de diversas bancadas se mostraron de acuerdo con la eliminación del voto preferencial, pero coincidieron en que no debe hacerse apresuradamente. Parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció en contra del incremento del impuesto predial. Señaló que medida no se consultó con las juntas de vecinos. Enfermedades derivadas del consumo de tabaco cuestan más de 2.000 millones de soles al país. Especialistas piden aprobación de ley que prohíba publicidad de cigarrillos.